Tenemos el asistente técnico acá en vivo. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos por estar un sábado a la mañana en esta actividad de Convergencia Socialista, puntualmente de la Comisión de Economía, donde un grupo de compañeros y compañeras queremos generar un ámbito de debate, estudio y posicionamiento del partido en temas de economía desde una perspectiva de izquierda democrática. Para dar presentación e inicio a la charla, le cedo la palabra a Ariel Dritzos, economista de La Plata, integrante de Convergencia Socialista, quien presentará a los disertantes, y luego de las exposiciones de ambos, yo voy a estar moderando un poco la participación a través de las preguntas e inquietudes que hagan llegar a través del chat. Así damos lugar a un intercambio, que es lo más rico que esperamos de esta actividad. Así que adelante, Alexis. No se escucha, Alexis. Está el micrófono silenciado. Perdón, gracias Lorena, gracias a todos y todas por estar acá. Bueno, el título de la charla es Los derechos de los consumidores en tiempos de pandemia, y como saben, los disertantes son el doctor Gabriel Stiglitz y el doctor Héctor Polino. El doctor Gabriel Stiglitz es un jurista argentino, especialista en temas de derechos de los consumidores, es reconocido como el padre de los derechos de los consumidores en Argentina, fue autor del anteproyecto del artículo 42 de la Constitución Nacional Argentina, en la reforma del 94, sobre derechos de los consumidores y usuarios, y coautor de la Ley Nacional Argentina 24240 de Defensa de los Consumidores del año 93. Obtuvo su título de abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, realizó un doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y de posgrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Se graduó de doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y su tesis doctoral sobre daños sin prejuicios recibió el honorable premio Joaquín B. González, otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Es doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba y ha recibido el premio Konex en Derecho Civil en 2017. El doctor Stiglitz nos comentará acerca de aspectos normativos relacionados a los derechos de los consumidores y en particular a aquellas cuestiones que han surgido con más claridad a partir de la pandemia. En segundo lugar, nos dirigirá la palabra el doctor Héctor Polino, a quien conocemos de hace muchísimos años en nuestro partido. Es maestro mayor de obras, escribano, procurador, abogado. Es doctor honoris causa otorgado por la Universidad de Concepción del Uruguay Entre Ríos. Es fundador y representante legal de la Asociación Consumidores Libres. Ha sido concejal municipal de la Ciudad de Buenos Aires entre el año 1960 y 1962. Ha sido secretario de Estado de la Acción Cooperativa de la Nación entre 1983 y 1989 y es diputada nacional mandato cumplido del 93 al 2005 por el Partido Socialista. El doctor Polino analizará la evolución de la situación que vivimos con los precios, de la canasta básica de productos y servicios durante la pandemia, y además explorará un poco el contexto de la concentración de la producción, la comercialización y la falta de controles adecuados, en tanto esto afecta los derechos y la situación de los consumidores. No le robo más tiempo y lo dejo al doctor Stiglitz con sus análisis. Muchas gracias, Alexis, y a los organizadores por la invitación. La verdad me siento muy cómodo de participar en este ámbito. Siempre he estado muy ligado a ustedes y es un orgullo que siempre están preocupados por todos estos temas de interés general, de bien común, como el que tiene que ver con los derechos de los consumidores. En particular también quiero destacar que me complace compartir este evento con Héctor Polino, porque la verdad es un luchador reconocido en todo el país por los derechos de los consumidores y todos los temas de atender al bien común.
Como dijo Alexis, me voy a ocupar muy brevemente de expresar cuál es el marco normativo en la Argentina en materia de defensa del consumidor, integrado incluso para algunas normas de emergencia que se han ido dando en estos meses con motivo de la pandemia y la cuarentena. La Argentina tiene un régimen normativo verdaderamente completo y muy progresista y de vanguardia, incluso a nivel mundial, en materia de defensa del consumidor. Bien, podemos decir que en materia normativa estamos en un muy buen nivel, y esto tiene que ver con grupos de juristas que a lo largo de diversas generaciones han estado muy comprometidos con los temas de derechos de incidencia colectiva y de defensa del consumidor en general. Por supuesto, la principal en estas normas es la que se creó en el año 1924 con motivo de la reforma constitucional. Verdaderamente estamos convencidos que tenemos una de las normas constitucionales más importantes del mundo en materia de defensa del consumidor. Se trata del artículo 42, que reconoce los derechos de los consumidores y usuarios, y por sobre todas las cosas, en el primer párrafo, exige a las autoridades proveer a la protección de esos derechos. O sea, desde la Constitución Nacional tenemos en la Argentina el imperativo hacia los gobiernos para ejecutar políticas públicas activas en materia de defensa del consumidor. Y además recordar que con motivo de incorporación de instrumentos internacionales de derechos humanos, en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, también con esta misma jerarquía constitucional tenemos normas internacionales que tienen mucho que ver con la defensa del consumidor vigentes en la Argentina. En particular quiero destacar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que incluso en la Argentina en el año 86 fue incorporado también por ley, y con el artículo 11 parece referirse directamente a la defensa del consumidor, se refiere a la exigencia a los estados para garantizar la calidad en materia de alimentos, vivienda, vestimenta, pero en general se refiere incluso a las condiciones de vida social de las familias y en particular a la lucha contra el hambre. Por lo tanto, ahí tenemos el primero de los cuerpos normativos en la Argentina que es de mayor jerarquía: Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos, económicos, sociales y culturales que exigen a los gobiernos las políticas activas en materia de defensa del consumidor. Respetando este régimen tenemos los cuerpos legales, que en Argentina son fundamentalmente dos. En especial, la Ley de Defensa del Consumidor, que es la número 24.240, que rige en la Argentina desde el año 23, y que trae soluciones para los problemas de los consumidores tanto desde el punto de vista sustancial como desde el punto de vista de los procedimientos para la solución. Desde el punto de vista sustancial significa que se imponen a los proveedores de productos y servicios el deber de seguridad, el deber de información, derechos específicos en materia de servicios públicos y también lo relativo a la equidad en las relaciones contractuales. Necesitan cláusulas abusivas, que necesitan prácticas ilícitas y también la protección en materia de daños, prevenirlos en caso de resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por la falta de calidad o eficiencia de los servicios o por defectos o riesgos de los productos. Este es el régimen especial, la Ley de Defensa del Consumidor, que se completa, decíamos, con instrumentos de procedimientos, tanto administrativos como judiciales, para que los consumidores puedan efectivamente hacer valer sus derechos. La administrativa, de las autoridades de aplicación, en el ámbito nacional, provincial e incluso municipales en muchas provincias como la de Buenos Aires, han llegado los municipios la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Y finalmente el acceso a la justicia, o sea, la posibilidad que los consumidores puedan acudir a través de sus reclamos judiciales a través de herramientas lo menos obstaculizadas posibles, por ejemplo, a través del sistema
defensa de los consumidores y sobre todas las cosas, para que las acciones judiciales de los consumidores tengan dos características distintivas que tienen que ver con el progresismo de esta disciplina. Primero, que las acciones sean preventivas y segundo, que tengan una acción colectiva, o sea, que beneficien a todos los grupos de consumidores a través de ejecuciones realizadas inicialmente por asociaciones de consumidores, por asociaciones de pueblo, por el Ministerio Público, por la Autoridad de Aplicación, entre otros. En alguna medida también sustentado por la Constitución Nacional, el artículo 43, que establece el llamado amparo colectivo, o sea, acciones de amparo que puedan desarrollarse a través de institutos colectivos para beneficiar a todos los grupos de categorías, consumidores, pero también medio ambiente, discriminación, defensa de la competencia, etc. El tercero de los cuerpos normativos es el Código Civil y Comercial de la Nación. Es muy importante para la defensa del consumidor. Hoy en Argentina existe desde el punto de vista legal lo que se denomina un diálogo de fuentes normativas. O sea, dos grandes cuerpos normativos legales que dialogan entre sí, y son la Ley de Defensa del Consumidor, que recién explicamos, y el Código Civil y Comercial de la Nación, y dialogan a los efectos de sumar las soluciones que cada uno de ellos contienen, a los efectos de encontrar la respuesta más justa, o sea, la más favorable para el consumidor. Y verdaderamente, en el año 2015, en pocos días se van a cumplir 5 años de vigencia, el Código Civil y Comercial de la Nación agregó progresivamente muchísimas soluciones a favor de los consumidores que no estaban contenidas en la Ley 24240 de Defensa del Consumidor. Por lo tanto, ya podemos hacer una primera síntesis antes de entrar en los últimos 5 minutos, que consiste en reiterar que la Argentina tiene un cuerpo normativo de defensa del consumidor integrado por dos grupos con jerarquía constitucional, que son los textos de los artículos 42 y 43 de la Constitución, más los tratados internacionales de derechos humanos, principalmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y por otro lado, dos cuerpos normativos legales, la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, en diálogo con el Código Civil y Comercial de la Nación. A este grupo de cuerpos normativos, en la emergencia se sumó, afortunadamente y con muy buenos contenidos también, lo que ha sido diversas normas que han sido dictadas por el gobierno nacional y por algunos gobiernos provinciales. Normas de emergencia que han servido para consolidar este progresismo en materia de defensa del consumidor emergente de la Constitución y las leyes vigentes. Normas de emergencia a las que fundamentalmente se referirá Paulino en materia de control de precios, pero que incluso van más allá y tienen que ver con lo que denominamos el acceso al consumo, porque garantiza la protección de hipervulnerables, que no se corten los servicios, que exista refinanciación en materia de ahorro previo de tarjetas de crédito, en materia de alquileres e hipotecas, etcétera, etcétera. Vale decir, normas de emergencia que en definitiva emanan de decretos de necesidad y urgencia, de resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación o del Banco Central de Inspección. No se escucha. Esto quiero finalizar señalando que la defensa del consumidor en la emergencia se transforma en doblemente urgente, porque sabemos que es urgente siempre con motivo de la vulnerabilidad que es una característica permanente del consumidor, la parte débil en las relaciones de consumo, pero la vulnerabilidad se agrava por motivo de la emergencia y por eso se han dictado normas que tienen que ver con un régimen especial para hipervulnerables. Hay buenas normativas de la mano de un excelente director nacional de defensa del consumidor que hoy tenemos,
el doctor Garosselli, que pertenece a nuestro grupo académico de defensa del consumidor también. Protección especial para hipervulnerables, acceso al consumo de bienes y servicios esenciales, políticas activas en materia de defensa del consumidor, y una herramienta más que quiero destacar, que es la tutela de los consumidores afectados por sobreendeudamiento y las familias afectadas por sobreendeudamiento. Tutela que tanto es preventiva como también alimenta el saneamiento o tratamiento de las situaciones en que ya se incurrió en el sobreendeudamiento. Y quiero destacar también que nuestro grupo de juristas, con mucho progresismo y también con mucho compromiso, hemos elaborado un proyecto de Código Nacional de Defensa del Consumidor para tratar de elevar la dimensión y la potencia de la norma legal, que hasta hoy es la 24240, pero hay que actualizarla, hay que ponerla un poco al nivel, a la dimensión que tiene el Código Civil y Comercial de la Nación. Así que ya tenemos trámite parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación para la defensa del consumidor, que seguramente tiene mucho que ver con todo este progresismo que estamos tratando esta mañana y que apunta mucho a la necesidad de políticas activas en materia de defensa del consumidor, garantizar el acceso al consumo para los más necesitados, la tutela especial para hipervulnerables y también la prevención y el tratamiento del sobreendeudamiento. Por eso quiero decir que me parece muy importante que ustedes hayan para esta mañana elegido este espacio, que yo me siento muy ligado a ustedes, me siento parte de ustedes desde mi época de profesor de Derecho en la Universidad de La Plata, donde tuve una muy linda relación con las agrupaciones, primero Alfredo Palacio, luego Nuevo Derecho, y también, por supuesto, a través de mi hijo Damián, que ustedes conocen muy bien y que tiene un compromiso y un protagonismo que nosotros verdaderamente nos enorgullece, porque donde se unen el progresismo y la ética, que son insoslayables entre sí. Yo creo que no hay progresismo sin ética pública y no hay ética pública sin progresismo. Así que estamos orgullosos que Damián esté participando con ustedes y desde joven lo hemos acompañado a él muchas veces a Rosario, hemos festejado ahí en el patio de madera los triunfos de Lindner, de Bonfatti, y además sabemos que desde allí se generaron las mejores políticas públicas de la Argentina en materia de educación y salud, entre otras, así que muy cómodo de estar participando con ustedes. Les agradezco y como bien dijo Alexis, estamos esperando a Polino y luego el debate con ustedes, que es lo que nos va a enriquecer por sobre todas las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Stil, muy lindas palabras. Y vamos ahora con el doctor Polino para escuchar sus palabras. Héctor, tenés la palabra. Muchas gracias. El micrófono, Héctor. Héctor, ¿estás ahí con el micrófono para arrancar? Héctor. La flechita abajo en el medio. Héctor, toca la pantalla si podés y ahí vas a ver un microfonito que va a estar en rojo y lo vas a poder tocar para deshacerlo. A ver ahora. ¿Sí? Perfecto. Ay, perfecto. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación efectuada por esta corriente interna del Partido Socialista y además quiero agradecer la presencia del doctor, profesor Stiglitz, que realmente es toda una autoridad en esta materia, de modo que ha enaltecido sin duda
esta reunión con sus palabras tan acertadas acerca de las distintas normas jurídicas que regulan las relaciones de consumo en la República Argentina. Pero el problema de la República Argentina es que la mayoría de las normas jurídicas existentes no se cumplen. Ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos en el país. Tenemos la Constitución Nacional con los artículos 42 y 43 de la Carta Magna, tenemos infinidad de leyes, la Ley de Defensa del Consumidor, a la que hizo referencia el doctor Stiglitz, la Ley de Defensa de la Competencia que aprobó el Congreso Nacional en mayo del año 2018, que crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el 2019. Ya pasamos la mitad del año 2020 y no se creó todavía ese tribunal. La ley de tarjetas de crédito, la ley denominada Observatorio de Precios, que aprobó el Congreso Nacional en el año 2014 y que salvo muy pocos meses de ese año, nunca más luego se la ha aplicado. Y esa ley es muy importante porque establece sintéticamente que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores, observarán la evolución de los precios desde la materia prima hasta que el producto está a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Lamentablemente, la ley no está funcionando y resulta que cuando vamos al almacén, a la panadería, a la carnicería, a la verdulería del barrio o al supermercado, nos encontramos con que los precios de las carnes, de las harinas, de las papas, de las hierbas, etcétera, han aumentado, pero no sabemos con exactitud en qué eslabón de la cadena se produjo un aumento indebido o injustificado o abusivo de precios. Es el productor, es el fabricante, es el mayorista, es el minorista, es el transportista. Realmente no lo sabemos porque no se aplica, no está en funcionamiento esta ley. El Poder Ejecutivo actual, en función de la pandemia, ha dictado un decreto muy importante, autorizando a los intendentes a involucrarse en el control de los precios. Pero muy bien, los intendentes van al almacén, a la carnicería, a la verdulería de la zona del distrito que gobierna. Pero ¿y los eslabones anteriores? ¿Quién determina en qué eslabón anterior se produjo el aumento de precios que luego el carnicero, el almacenero, el panadero traslada a los precios? ¿Y lo traslada en la misma proporción o en una proporción abusiva? No lo sabemos. Además, en la Argentina, salvo ahora que con motivo de la cuarentena se dictó la resolución denominada de precios máximos, que se congelaron el precio de 2.300 productos al 6 de marzo, que se congelaron las tarifas de los servicios públicos, que se congeló el precio de los combustibles, que se congeló las tarifas de los peajes, tanto las rutas nacionales como provinciales, etc. Pero antes de dictarse estas resoluciones con motivo de la pandemia, un día en Argentina aumentaban las tarifas de energía eléctrica,
otro día las del gas natural, otro día el agua potable, otro día el precio de los combustibles, otro día los peajes. Entonces, en las estructuras de costos había un rubro, y hay un rubro muy importante, por las dudas. Y por las dudas se va remarcando constantemente porque el minorista que vende un producto hoy no sabe a qué precio lo va a comprar mañana, cuando lo tiene que reponer. Entonces, por las dudas, efectúa una remarcación de esos precios. Y lo mismo va sucediendo en los eslabones anteriores de la cadena. La Argentina es un país muy especial, no por casualidad, ha conquistado y consolidado el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario que tiene, solamente superado por 2 países. Por ejemplo, cada vez que aumenta el valor del petróleo en Arabia Saudita, en el Golfo Pérsico, en Rusia, a las pocas horas aumenta el precio de los combustibles en la República Argentina. Y así es como el valor del barril del petróleo fue subiendo de 30, 40, 50, 60, llegó un momento hasta 150 dólares el barril. Pero luego hubo una época que fue bajando y llegó a 30 dólares el barril. Y los precios en la República Argentina no bajaron un centavo. Luego, cuando de 30 dólares comenzó nuevamente a ascender a 35, a 40, a 45, y llegamos alrededor de 75 dólares el barril, a las pocas horas aumenta el precio de las naftas y los combustibles en los surtidores en la Argentina. Hace pocos días, un mes y medio, el barril de petróleo bajó incluso a valor cero, a valor cero. Es más, en algunos lugares, al que iba y compraba un barril de petróleo, no solo que tenía que pagarlo, le pagaban por llevarse el barril del petróleo. En la República Argentina no bajó el valor de la nafta y el gasoil un centavo. Ese es el problema de la Argentina. Infinidad de normas legales vigentes. Yo fui diputado nacional durante 12 años y sé lo que cuesta a veces aprobar una ley. Se tarda años, que va a una cámara, va a distintas comisiones, va al recinto después de muchísimos meses o años, se aprueba, va al Senado, va a las comisiones, se discute, lo aprueba, introduce una modificación, algunos artículos, vuelve a la Cámara de Origen, lo vuelve a tratar, va luego al Poder Ejecutivo, lo promulga, después pasan meses para que se dicte el decreto reglamentario y se publica en el boletín oficial, y después nadie cumple esa ley. El problema de la Argentina es ese. Además, hay una enorme concentración de la actividad económica en Argentina. Hoy, 28 grandes empresas, todas, absolutamente todas, de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Es ahí donde el Estado tiene que controlar, más que perder el tiempo con el almacén, la verdulería o la panadería del barrio, porque no son formadores de precios. Son los grandes grupos económicos los formadores y deformadores de precios. Ahora, ¿qué pasa en la República Argentina? Yo que estoy en la vida política desde los 15 años de edad en el Partido Socialista. Hoy una campaña política electoral
requiere de miles de millones de pesos en las campañas electorales que llevan a cabo los grandes partidos que luego se suceden en los poderes ejecutivos nacionales, provinciales y municipales. ¿Saben de dónde salen la mayoría de esos recursos? De los aportes que hacen las grandes empresas. Luego, cuando llegan al gobierno, ¿quién le pone el cascabel al gato? Acá hay que falta una ley de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Miren, yo agarré La Nación del día de hoy, pero esto sucede todos los días, con todos los diarios. Fíjense en estas publicidades de página entera. Miren, 2 por 1, igual marca y variedad. No hay un solo precio, 3 por 2, 50% de descuento en la segunda unidad, pero no está el precio. ¿El 50% sobre qué precio? 25% de descuento en productos de las siguientes marcas. ¿Pero sobre qué precio? 4 por 2, 35% de descuento, 30%, 20%. Esto, ¿saben cómo se llama? Publicidad engañosa. Y hay una ley de publicidad engañosa. Ahora, ¿saben lo que cuesta? Lo que se le paga a este medio de prensa, este supermercado que está acá, miles de millones de pesos. Miren acá otra página entera, el mismo supermercado, y así con todos los diarios de todo el país, más todas las radios, más todos los canales de televisión. Entonces, después, se crea todo un ambiente favorable, propicio a estas empresas. Pero esto no es publicidad engañosa. Me están haciendo el descuento del 35%. ¿Sobre qué valor del producto? Y además, lo que se gasta, lo que estas empresas gastan en publicidad, luego la estamos pagando nosotros, esa publicidad, porque forma parte de las estructuras de costo de las empresas. Y entonces eso aumenta el precio del producto. Y nadie lo controla. Es publicidad engañosa. Tendrían que decirle el 35% de descuento, ¿sobre qué valor? Pero el consumidor ve esa publicidad, se ve atraído y concurre al supermercado y compra el producto. Como veo que se me está terminando el tiempo, habría sobre esto para hablar horas, quiero recordar el resultado de un estudio que hizo en una oportunidad la empresa Gallup. Hizo un estudio sobre un universo de personas promedio de 40 años de edad, todas de nivel universitario, y llegó a la conclusión que el 80% de lo que esas personas opinan sobre los diversos acontecimientos de la vida cotidiana y sobre las relaciones de consumo no es el producto y el resultado de una elaboración propia, sino que es el resultado de la publicidad que llevaron a cabo los medios masivos de comunicación social. Y luego opinan y actúan en función de esa publicidad que le cambia la mente y los hace proceder, los hace orientar a tomar determinadas actitudes y comprar determinados productos en determinados lugares. Este es el problema
central de la Argentina. Tenemos juristas, tenemos especialistas y hemos avanzado en la legislación enormemente, desde la reforma constitucional del año 94 hasta las distintas leyes que se han aprobado y que es infinidad el conjunto de normas legales que se aprobaron. El problema central de la Argentina es que buenas partes de esas normas legales luego no se cumplen y no hay sanciones para los incumplidores. Hay una actitud cómplice de los funcionarios públicos de turno con los grandes grupos económicos que hacen y deshacen a su antojo, burlando las normas legales vigentes. Yo quisiera referirme, por ejemplo, a esta ley que aprobó el Congreso, muy buena, que se denomina Ley de Góndolas, que facilita la competencia, que establece que un producto de una misma marca no puede ocupar más del 40% del espacio de la góndola, o que se le reserva el 25% del espacio de las góndolas a las pymes para ofrecer sus productos, o el 5% a las empresas campesinas, indígenas, cooperativas, mutuales, etcétera. Pero se promulgó la ley. Falta el decreto reglamentario. Ya vencieron los 6 meses establecidos para dictar el decreto reglamentario y todavía no apareció. Está bien, está el justificativo de la pandemia, que no se puede concurrir normalmente a los lugares de trabajo y demás, pero precisamente por estar viviendo un momento especialísimo como el actual, donde la mayoría de los trabajadores han perdido el empleo o ya han disminuido el valor del salario, sería importantísimo que los funcionarios en los 6 meses hubieran puesto el empeño para dictar el decreto reglamentario y poner en funcionamiento rápidamente esta ley para evitar o contener de alguna medida los aumentos indebidos de precios en defensa del bolsillo y del poder de compra de los sectores sociales más pobres o de la clase media, de la clase media baja, que son los más afectados por la política económica que estamos viviendo. Entonces, este es el problema. Si tuviera tiempo, diría algunas normas, decretos y resoluciones que se dictaron en los últimos tiempos, favorables a los consumidores en lo que hace al pago de los servicios públicos, tanto de energía eléctrica, de gas natural, de agua potable, etcétera. Tal vez tenga tiempo o posibilidades en el transcurso de la charla. No quiero monopolizar la reunión, estoy siempre en contra de los monopolios económicos, también del monopolio de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Queremos abrir un espacio para alguna pregunta. Bueno, aplausos espontáneos. Si se animan a hacer alguna pregunta a través del chat. Mientras tanto, yo reflexionar de las cosas que aquí se decían. En nuestra provincia lo estamos viviendo con el tema de Vicentín, principal aportante de la campaña de Macri, y curiosamente una de las empresas que fija precio y que está ahora a punto de desaparecer por un vaciamiento. En una jornada reciente se explicaba que toda la cadena de valor en general de los productos alimenticios está en pesos, pero luego llegan a la góndola en valores dolarizados, y lo importante que sería tener una empresa nacional que fije precio de referencia tanto para los productores como para los consumidores.
Entonces vemos cómo todos los temas de alguna manera se correlacionan. Habrá allí en el chat que están formulando algunas preguntas. ¿Algún ejemplo de intervención en la estructura de costos? ¿Cómo se podría hacer esto? ¿Habrá alguien más que se anime? Así hacemos 2 o 3 preguntitas y les pedimos a los disertantes que puedan responder. Yo quería hacer 2 preguntas porque tengo roto el teclado del celular. Por favor, adelante. Una referida a lo que dijo Polino sobre el decreto nacional, autoriza y le da que puedan ir al mercado donde el consumidor final. No escucha, bueno, ahora escribo, a ver, escribo. Bueno, otras inquietudes que van surgiendo tienen que ver con los incrementos, por ejemplo, en los servicios de televisión satelital. Acá hablan de 300% de incremento en unos meses. La pregunta es si la creación de juzgados de consumo podría cambiar en la realidad la falta de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Una consulta sobre la legalidad de los créditos UVA, para ver si como corriente de opinión podríamos tener un posicionamiento sobre el desmesurado aumento de esos créditos que asfixian a las familias. Y un comentario o pregunta acerca de si en el interior hay más descontrol aún en el tema de los precios que a lo mejor en los grandes centros urbanos. Bueno, vamos a ir cerrando las preguntas porque no vamos a terminar más, pero empresas que vendían un pack para adherirse y cuando arrancó el débito para el cobro terminó siendo mucho más de lo que se promocionaba. Como ahora están con atención restringida, nadie da explicaciones sobre lo que pasó. Y la última pregunta de Joel, y vamos cerrando, después se dividen los disertantes para contestar. ¿Cómo controlar el eslabón donde se produce el aumento abusivo? Y el tema de la regulación de la empresa de telefonía Tuenti en particular. Bueno, lo mismo una reflexión sobre el tema de las distribuidoras de energía y el rol que juegan en la economía las empresas intermediarias de venta, aplicaciones como Pedido Ya, Rappi, Globo, que abusan de las comisiones en esta época de pandemia. Lorena, bueno, si te parece bien, yo anoté entre las preguntas que vos leíste, 2 o 3 en las que puedo hacer un aporte, si están de acuerdo, así no nos vamos mezclando los temas, ¿vale? Me parecen muy importantes todas. Voy a ser lo más breve posible. Me voy a referir a la posibilidad de juzgados de consumo que preguntaron, brevemente a los créditos UVA, alguna cuestión sobre precios en el interior del país que preguntaron, el tema de las plataformas como intermediarias electrónicamente y los eslabones de la cadena de comercialización. Muy brevemente, prometo 1 minuto para cada uno de esos 5 temas, ¿vale? Bueno, en relación a juzgados de consumo, es una pregunta muy interesante y desde luego que si en la Argentina tuviéramos la posibilidad que las normas funcionen, cosa que todos dudamos, como bien marcó Héctor Polino, por supuesto que estaríamos totalmente de acuerdo en crear juzgados de consumo y que funcionen, porque de hecho se han creado también y no funcionan, porque verdaderamente podrían darle un tinte protectorio, como en muchas ocasiones ha ocurrido, por ejemplo, con la justicia laboral
o con la justicia de familia, que están creadas para relaciones donde hay una parte débil, vulnerable, y tratar de equilibrar, de nivelar. De eso se trata el derecho y la justicia. Nuestro maestro Augusto Mario Morelos siempre explicaba que la función del derecho para este tipo de relaciones donde hay vulnerables es la de ir a rescatarlo desde los planos inferiores que ocupan y elevarlo a un punto de equilibrio, o sea, nivelar. Y en este sentido, digamos, si las cosas funcionan bien, una justicia de familia o laboral verdaderamente tienden a nivelar a la parte débil, y entonces los juzgados de consumo irían en el mismo sentido. Pero como bien dijo Héctor, las cosas no funcionan en la realidad como las normas indican, y no solo en la administración pública, sino a veces tampoco en la justicia. De hecho, estos juzgados especiales se crearon por ley, pero no se implementaron, e incluso hay una cuestión de tránsito desde lo nacional hacia la ciudad autónoma, etc. De todas maneras, y con esa salvedad de que me parece que sería interesante, pero que me parece inviable en la práctica, como están las cosas del Poder Judicial, que se implemente en la Argentina en poco tiempo un nuevo fuero. Y bueno, a mí me tocó hablar de las normas y a Héctor de la realidad, pero coincidimos, fíjense los dos. Los dos señalamos que las normas son muy buenas y que la realidad, la implementación es escasa. En mi caso debo insistir en el sentido de que tenemos un excelente director nacional de defensa del consumidor en este momento, que ha hecho muchísimo para que las normas de emergencia sean de muy buen contenido progresista y también para algunas muy buenas novedades en materia de políticas públicas, pero bueno, veremos cómo se puede seguir avanzando en los próximos meses y años. En el Poder Judicial, sin embargo, yo quiero destacar y hacer un elogio. Yo quiero hacer un elogio a lo que el Poder Judicial hizo desde la justicia civil y comercial y a veces contencioso-administrativa en todo el país y en muchas de nuestras provincias. O sea que si bien puedo postular que sería bueno tener juzgados de consumo, de todas maneras tengo que indicar que le debemos muchísimo al Poder Judicial, que en materia de acciones individuales y colectivas de los consumidores en la Argentina en estos 30 años de lucha por la defensa del consumidor, verdaderamente han fallado muchas veces de modo favorable a los consumidores en temas importantísimos como cláusulas abusivas, como daños derivados de productos, incluso han prohibido aumentos tarifarios de servicios públicos, han exigido la celebración de audiencias públicas, etcétera, etcétera. Así que, digamos, por un lado sí, estaría bueno que si el país funciona alguna vez mejor, tengamos juzgados de consumo, pero por otro lado rescatar que el Poder Judicial fue parte de mucho de lo que se avanzó en materia de defensa del consumidor en la Argentina. En mi caso, a mí me gusta también señalar que esto va de la mano con la evolución de la democracia real y social. En la Argentina verdaderamente hay mucho por desarrollar a nivel de democracia real y democracia social, y por lo tanto no podemos pretender que la defensa del consumidor avance más de lo que la propia democracia avanza. Es una democracia muy joven, hay que entender que la defensa del consumidor requiere de democracias muy fuertes, y verdaderamente fue necesario en la Argentina esperar los primeros 10 años de democracia, de retorno a la democracia, para cumplir con otros objetivos en materia de derechos humanos y recién después instalar la defensa del consumidor. Así que el hecho de que todavía tengamos mucho por desarrollar, coincido absolutamente con Héctor, me preocupa tanto como a él, pero seguramente creo que hay que tener la paciencia de entender que tiene que crecer todavía mucho la democracia y junto con ella va a venir de la mano el crecimiento de la defensa del consumidor. A la segunda pregunta, en relación a qué pasa en el interior con los precios, y por eso la coloco después de la primera, porque van de la mano. Yo creo que el problema de control en el interior tiene que ver con que la Argentina tiene mucho por desarrollar a nivel de infraestructuras administrativas en materia de defensa del consumidor. Vale decir, tenemos una norma internacional que no la señalé hoy, pero esta es una buena oportunidad,
que son las directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor, o sea, la Declaración Universal de Derechos y de Mandatos a los Gobiernos, que rige desde el año 85 y en 2015 fueron renovadas. Y me interesan dos artículos de esas directrices que son verdaderamente una carta mundial de la defensa del consumidor. El primero es el que establece que los gobiernos deben formular políticas enérgicas de defensa del consumidor. Y la segunda es que los gobiernos deben generar infraestructuras administrativas adecuadas para poder ejecutar esas políticas de defensa del consumidor. Por eso siempre creímos, y lo estamos planteando también en el que ya mencioné, Proyecto Nacional de Código de Defensa del Consumidor, que está en trámite parlamentario en Diputados de la Nación, que hay que jerarquizar la Autoridad Nacional de Defensa del Consumidor y las autoridades provinciales y municipales de defensa del consumidor. Coincido con Héctor en el sentido que los municipios poco pueden hacer, a pesar que se les delegó la fiscalización del control de los precios máximos de referencia, pero no por falta de voluntad política muchas veces, sino por sobre todas las cosas porque en la Argentina no llegamos todavía al punto en el cual la defensa del consumidor se instale con jerarquía, con una enorme dimensión dentro de las estructuras y los organigramas administrativos. Deben ser secretarías o ministerios en todos los ámbitos, nacional, provincial, municipal, e incluso muchas veces tener cierta autonomía y no necesariamente depender de las carteras económicas, como ocurre en la Argentina muchas veces. Así que creo que, bueno, en los pequeños pueblos, por lo que entiendo, está funcionando el control de precios porque los municipios tienen la posibilidad de fiscalizar más específicamente. Pero por sobre todas las cosas vamos a llegar a esto cuando crezcan las estructuras administrativas. Y paso al tercer tema, que también está ligado, y es pertinente a quienes, como bien marcaba Polino, están en eslabones anteriores de la cadena de producción y comercialización. Porque es verdad que las normas de emergencia en materia de control de precios se refieren a precios máximos de referencia y al control en los puntos de venta. Pero esto no quita que también tenemos vigente la norma Ley Nacional de Abastecimiento 20.680, modificada en 2014, y que establece sanciones muy rigurosas para esos otros integrantes de los eslabones de la cadena de producción y comercialización, cuando abusan con los precios, cuando realizan aumentos injustificados en función de la estructura de costos. O sea, quiero señalar una vez más, coincidiendo con Polino, que si no hay sanciones para quienes aumentan injustificadamente los precios o abusan, no es porque no haya normas, porque incluso para esos eslabones anteriores al minorista o al que vende al público, de la Ley Nacional de Abastecimiento, y que se refiere en diálogo con la defensa de la competencia al abuso de posición dominante, a las concentraciones económicas, insisto, al abuso de precios, a los injustificados aumentos que no se tengan relación con los costos estructurales de precios. Entonces, hay normas también para sancionar a ellos, respondiendo a quienes preguntaban qué pasa con los que están en los otros eslabones de la cadena. Y para terminar, Créditos UVA ya está lleno de jurisprudencia en la Argentina que está estableciendo límites a esas modalidades en materia de incremento de las cuotas, a través de lo que la Corte de la Nación llamó teoría del esfuerzo compartido hace algunos tiempos. Por lo tanto, el Poder Judicial está limitando, en el sentido del esfuerzo compartido, los incrementos de las cuotas de esos créditos UVA. Y respecto a plataformas digitales, que son intermediarias, sí tengan la certeza que también la jurisprudencia está estableciendo la responsabilidad solidaria de ellas en los casos de incumplimiento respecto a los consumidores. Y en el proyecto de Código Nacional de Defensa del Consumidor, que ya comenté, hemos elaborado un grupo de juristas y está hoy en trámite parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación, se establece la responsabilidad objetiva de esas plataformas digitales
en caso de incumplimientos respecto al consumidor, porque están ellas generando confianza y porque hay una conexidad contractual que incluso el Código Civil y Comercial de la Nación también sanciona responsabilizando a todos los eslabones de esas cadenas de conexidad de contratos. Nadie se puede excusar diciendo fue el otro. Todos son responsables solidarios porque todos generan confianza al consumidor y por lo tanto esas plataformas, aun cuando ellas quieran plantearse como meras intermediarias, son absolutamente responsables y la jurisprudencia ya lo está estableciendo y nuestro proyecto de Código Nacional de Defensa del Consumidor también lo hace, incluso objetivamente, de manera que siempre el consumidor podría demandar a ambos, al proveedor del producto o del servicio, pero también a la plataforma digital intermediaria a través de la cual lo adquirió. Bueno, eso era Lorena, me excedí un poquito, pero contesté 5 preguntas juntas, así que dentro de todo esperamos un salto, ¿no? Excelente, Gabriel, y estás disculpado. Yo le querría pedir a Héctor si quiere agregar algo más y ya cerrar para que, bueno, respetemos un poco el límite de tiempo de la actividad. Héctor, ¿querés dar algún comentario? Yo te silencié el micrófono anteriormente. Tendrías que activarlo. A ver ahora. Ahí sí. Quiero decir que, bueno, coincido totalmente con todo lo que acaba de señalar acá el amigo Stiglitz. Y quería recordar con respecto a los esfuerzos compartidos, la teoría del esfuerzo compartido que él señala, el fallo del Juzgado Civil y Comercial número 6 de Rosario, con respecto a un ajuste de cuotas con respecto a la compra de un automotor. Ordenó retrotraer ese ajuste de cuentas, ese juzgado, y precisamente lo hizo aplicando la teoría del esfuerzo compartido ante las circunstancias extraordinarias que vive el país. Me parece que este es un fallo muy importante del Juzgado Civil y Comercial número 6 de Rosario. Bueno, veo que ya llegamos al final de la reunión. Quiero señalar que el Poder Ejecutivo Nacional actual, en función de las dificultades de la cuarentena como consecuencia de la pandemia, ha dictado algunos decretos, algunas resoluciones que protegen, que defienden los derechos de los consumidores. Por ejemplo, el decreto 543, que decidió extender por 180 días el congelamiento de las tarifas de energía eléctrica y gas natural, es decir, hasta el 17 de diciembre próximo. Cuando hablo de energía eléctrica y decreto del Poder Ejecutivo, nos estamos refiriendo a esas empresas que están dentro de la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional, que son Edenor y Edesur. Y con respecto a las tarifas del gas natural, abarca a los usuarios de todo el país, porque las 8 empresas distribuidoras del gas natural están dentro de la jurisdicción del gobierno nacional. De modo que esto es muy importante. Además, el decreto ratificó y amplió las condiciones por las cuales las empresas prestadoras del servicio de luz, agua, gas, televisión, contestando a una de las preguntas que habían hecho anteriormente, gas, televisión, telefonía móvil e internet, puedan dar de bajo a los usuarios por mora en el pago. Extendió el decreto, extendió el plazo a través de ese decreto. El decreto anterior, que era el 311, les permitía hacerlo desde la tercera factura impaga. Es decir, a partir de la tercera factura impaga se hacían los cortes. Con este decreto, el nuevo,
el 543, se extendió a 6 boletas. Solamente, dice, podrán dar de baja a aquellos usuarios que no abonen 6 boletas desde el mes de marzo de este año, tanto en forma consecutiva como alternada. Y reitero, para las empresas prestadoras del servicio de luz, de agua, de gas, televisión, telefonía móvil e internet. Me parece que estos 2 decretos son muy, muy importantes. Para finalizar, porque podríamos hablar sobre esto todo un día, quiero realmente felicitar y agradecer a los organizadores por esta convocatoria, porque esto es muy importante que vayamos tomando conciencia, que tenemos derechos y que además en las relaciones de consumo somos la parte más débil y que en caso de duda siempre los que tienen que resolver tienen que hacerlo en favor de la parte más débil en la relación de consumo. El mismo criterio que en otras épocas y hasta el día de hoy se mantiene en las relaciones laborales. En las relaciones de trabajo hay una parte débil de la relación de trabajo que son los trabajadores y los jueces. En las relaciones laborales tienen que tener siempre en cuenta y fallar en favor en caso de duda de la parte más débil de la relación laboral, que son los trabajadores. En las relaciones de consumo, la parte más débil de la relación de consumo somos los consumidores. Muchas gracias. Bueno, agradecemos, clarísimas las exposiciones, muy buenos los comentarios de los participantes, así que bueno, volveremos.